por estar en este segundo día de las 31 jornadas nacionales y 30 jornadas internacionales de economía de la salud. Hoy vamos a arrancar de lujo, así que los voy a dejar con Alejandro Costa y la licenciada Silvina Batakis. Desde ya, muchísimas gracias nuevamente por estar acá y les deseo una excelente jornada a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ariel. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto que estén en este segundo día de las jornadas de la Asociación de Economía de la Salud, en la cual el tema central es lo que la pandemia nos dejó. Y este va a ser un momento en el cual vamos a poder tener un intercambio sobre lo que es la mirada, la situación, las posibilidades que nos brinda la situación que hemos vivido también de pandemia y que seguimos viviendo en relación a la macroeconomía, esa visión global. Voy a ser primero institucionalmente, protocolarmente correcto y voy a presentar desde lo protocolar a la licenciada Silvina Batakis. Silvina Batakis es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Ella ha realizado posgrados en lo que es Economía Ambiental en la Universidad de York, ha realizado posgrados en Finanzas Públicas y provinciales y municipales en nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Ha hecho un posgrado en lo que es Ambiente, Economía y Sociedad en Flaxo. Por otro lado, en este momento asume la responsabilidad desde el mes de agosto como presidenta del Banco de la Nación Argentina. Es en su actividad académica profesora tanto en la Universidad Nacional Arturo Jauretche como en la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde ahí se dedica a brindar conocimientos, a compartir conocimientos sobre finanzas públicas y sobre lo que es economía ambiental. Ha sido ministra de Economía de la Nación, ha sido ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre los años 2011 y 2015. No, realmente era un gusto trabajar con Silvina en esos años, me saca de lo protocolar e institucional, pero es el puntapié inicial a una relación que después la voy a describir cuando sea menos protocolar e institucional, pero la verdad que siempre fue un gusto trabajar con una persona como Silvina Batakis. Y por otro lado, ella también ha realizado publicaciones de índole científica relacionadas con finanzas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, y sobre economía ambiental. Ha participado en congresos, en seminarios nacionales e internacionales, y en su currículum, pero en su vida, el premio que ha recibido, brindado por el Senado de la provincia de Buenos Aires, también la destaca como mujer innovadora en el año 2014, siendo la mujer que desempeñó el cargo de ministra de Economía por primera vez en la historia de también nuestra querida provincia de Buenos Aires. Eso es el protocolo y lo que la institucionalidad dice. Por otro lado, también creo que es importante hablar sobre el tema al cual Silvina viene a compartir. Y el tema es la situación, la perspectiva macroeconómica que estamos viviendo. Cuando analizamos macroeconomía, ustedes, los que están en economía, lo saben claramente, hay una visión global que tenemos de la economía, que puede ser una visión global a nivel nacional, regional, internacional, en la cual lo que se mira es el comportamiento, el desempeño, los resultados de agregados económicos con un fuerte impacto de lo que es la visión estadística en base a la información que tenemos. Es una mirada sistémica a nivel económico. Esa mirada sistémica permite quizás dos grandes cosas, que es tener un buen análisis de situación de ese sistema, de esa macroeconomía, pero por otro lado también poder definir, poder proponer políticas económicas que permitan el crecimiento y el desarrollo, en este caso, de un país, de una región, de nuestro mundo. La economía obviamente va a estar mirando cuestiones que están relacionadas con oferta, con producción, con empleo, con demanda, con consumo, con precios, con inflación, con política monetaria. Desde ese lugar, obviamente, es importante contextualizar, porque mirar un sistema es mirar también su contexto. Y tenemos que destacar contextos. El contexto que hoy nos trae a la mesa es un contexto pandémico.
una situación, una amenaza biológica que ha generado el alineamiento mayoritario de intereses comunes con el objetivo de encontrar una respuesta a nivel internacional, a nivel nacional. Pero por otro lado también la contextualización de la macroeconomía la tenemos que hacer en el ámbito no solamente biológico, sino sociológico, político y económico. Y ahí muchas veces las situaciones son hasta llamativamente más difíciles de encontrar acuerdos. Y eso obviamente genera diferencia, predominancia de intereses divergentes que hay que tratar de poner de acuerdo para ir generando esa política económica de crecimiento y desarrollo que teníamos. Desde ese lugar, obviamente, el análisis, en la contextualización, hay que agregarle el componente histórico, evolutivo, geopolítico, internacional, y a partir de ahí, todos esos componentes, tratar de buscar los acuerdos políticos, sociales y económicos que permitan avanzar a un país. Silvina, creo absolutamente, estoy seguro, que tiene las capacidades técnico-profesionales como para tener esa misión. Su historia curricular, su hoja de ruta de vida laboral lo demuestra, pero claramente para mi visión y la de muchas personas tiene otros condimentos más allá que los aptitudinales, sino que son los actitudinales de compromiso, de constancia, de seriedad, de dar un paso al frente cuando es necesario enfrentar una situación que es de alto requerimiento para personas que están signadas a estar al frente, al asumir responsabilidades en esos momentos en los cuales todo el mundo dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, poder escuchar a Silvina creo que nos da una oportunidad de escuchar y hablar, porque eso también lo pongo en valor. Silvina es una persona con una grandísima capacidad de escucha y de diálogo, es más, ella nos lo va a decir, pero disfruta del intercambio, así que esperamos que sea una conferencia absolutamente activa. Me lo decía ella, levanten la mano, me interrumpen en el medio, quiero que sea participativa, así que aprovechemos este momento como para aprender e intercambiar conocimientos, experiencia. Silvina, en nombre de la Asociación de Economía de la Salud, en nombre de nuestra Universidad de Salud, en nombre de nuestro rector honorario Ginés González García, otra persona con todas esas cualidades aptitudinales y actitudinales que recién comenté, te damos la bienvenida a esta jornada y la verdad que estamos muy felices de poder compartir con vos este momento. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Alejandro y a Ginés también, por supuesto. La verdad que tenemos esa trayectoria de la provincia de Buenos Aires que nos da siempre encuentros, nunca desencuentros, así que la verdad que eso es sumamente positivo. Yo le decía a Alejandro que en ese momento, cuando trabajábamos en la provincia de Buenos Aires, seguramente me odiaba porque yo era la señora no para todo, hasta para la salud, tremendo. Pero bueno, Alejandro, a través de esta introducción, la verdad que de alguna forma empieza a hacer definiciones de qué es la economía, ¿no? Y si bien yo acá tengo, bueno, cómo está la economía hoy, me contaba también las intervenciones que tuvieron en el día de ayer respecto de las situaciones económicas, distintas perspectivas. A mí siempre me parece interesante ir como un poco atrás para entender qué es la economía, ¿no? Y por qué hablamos de economía, por qué en Argentina somos todos economistas. Por suerte, cuando viene el Mundial somos todos directores técnicos, entonces abandonamos un poquitito esta cosa de ser todos economistas. Pero bueno, básicamente, como decía también recién Alejandro, la idea mía es que sea algo que no tenga tanto protocolo, que ustedes me interrumpan, me pregunten, que Alejandro mismo me vaya preguntando. Y Alejandro mencionaba varias crisis, ¿no?, que estamos viviendo hoy, ¿no? Y hoy vivimos una situación de crisis a nivel mundial, pero a nivel histórico también, que es la confluencia de varias crisis, ¿no? Y esto no pasa solamente en Argentina, ¿no? Tenemos crisis política, crisis institucional, crisis económica, crisis social. En definitiva, es una crisis que de alguna forma también
tiene un paraguas más grande que es la cuarta revolución científica y tecnológica, ¿no? Y esta cuarta revolución científica y tecnológica, que uno no, por supuesto, no puede definir cuándo arranca y cuándo va a terminar, de alguna forma fue acelerada y profundizada por la pandemia, ¿no? Hay muchos cientistas que tratan de analizar cuándo fue efectivamente el fin del siglo pasado, ¿no? Y se ponen distintos momentos históricos que suceden a nivel mundial para poder establecer cuándo fue el fin de esa era, y muchos obviamente lo sitúan ahora, ¿no? Fueron como cambiando esos hitos históricos y lo sitúan ahora por la pandemia, ¿no? Esta gran crisis sanitaria inédita que nos generó muchas incertezas a nivel mundial, sería, si se quiere, este punto de inflexión hacia una nueva sociedad que, por supuesto, como es algo por venir, no lo conocemos. Pero, si me permiten, me gustaría llevarlos a unos siglos atrás, no unos días atrás, pero también, si quieren, obviamente podemos hablar, en todo caso, de lo que fueron estos días, de lo que estamos viviendo actualmente. Yo llegué ayer de Washington, o sea, también podemos hablar de eso, no tengo ningún inconveniente. Pero, ¿por qué llevarnos a un siglo atrás? Yo puedo pasar, está perfecto. Yo siempre digo que, en general, lo que nos sucede a todos cuando hablamos de economía, y a mí me pasa cuando doy clases, ¿no? La primera pregunta que les hago a mis alumnos es si alguno sabe, recuerda, tiene alguna idea de qué es la economía, ¿no? ¿Cuál es la definición que nosotros tenemos en la cabeza? Y en general, lo primero que viene a la mente es esta definición que yo puse acá al principio de todo, que es básicamente administrar recursos escasos, ¿no? La definición completa es estudiar procesos de cómo se administran esos recursos escasos en mercados autorregulados. Esa es la clásica definición que tenemos nosotros en economía. Ahora, por supuesto que los recursos son siempre escasos, y por eso es el comentario que yo lo decía con una sonrisa respecto de por qué me odiaría a Alejandro cuando éramos compañeros de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Los recursos son siempre escasos. No solamente los recursos monetarios, esta definición habla de todos los recursos. Uno por ahí lo asocia más a los recursos monetarios, pero en realidad habla de todos los recursos, ¿no? Los monetarios, los naturales, los recursos humanos, por supuesto, ¿no? Que es, yo desde mi punto de vista, lo más valioso que tiene cualquier tipo de organización pública, privada, civil, lo que fuese. Esta definición le agrega la parte de autorregulados, que tiene que ver básicamente con la mano invisible de Adam Smith. Adam Smith, nosotros los economistas decimos que es el padre de la economía, ¿no? Y el segundo gran libro que este hombre, este filósofo, escribe, que es La riqueza de las naciones, nosotros lo tenemos como que es la constitución básicamente de la economía, ¿no? Y ahí se genera un quiebre de la ciencia y empieza y surge la economía como un cuerpo único, ¿no? Como un cuerpo que tiene objeto de estudio y que tiene método de estudio. Ahora, ¿por qué se da en 1776 esta división? Hasta ese momento, el propio Adam Smith, cuando habla de los sentimientos morales, cuando escribe los sentimientos morales, era lo que sucedía en esa época, estaba todo como en una convergencia en donde se hablaba de ética, de moral, de filosofía, de economía, y era todo un cuerpo. ¿Por qué? Perdón que por ahí lo llevo tan atrás, ¿no? Pero ¿por qué se produce ese quiebre tan fuerte ahí en 1776? Y básicamente porque termina de concretarse lo que fue la revolución científica, ¿no? Esa revolución científica que empieza en el siglo XIII y termina, o quiere terminar de ser, en el siglo XVIII. Esa revolución científica, básicamente, lo que nos está mostrando sucede básicamente en Europa, ¿no? Y empieza lo que nosotros todos conocemos, el Estado capitalista, ¿no? Ese Estado, los Estados obviamente tienen distintas formas en distintas partes del mundo, pero hoy mayormente vivimos en un Estado capitalista. Ese Estado capitalista surge en ese momento, ¿no? En esa Europa convulsionada y revolucionada por el conocimiento científico, por cambiar la forma de pensar. Ya uno no es que creía básicamente en los designios de Dios, sino que básicamente la razón empieza a imperar.
entonces el conocimiento empieza a tener nuevas formas. Y lo que se impone en esa época es básicamente no creer en nada, excepto que haya algo empírico que lo pueda valorar, que asista a esas respuestas que uno tiene que dar. Entonces uno no cree en nada. ¿Y qué sucede en ese momento? Los economistas, junto con las otras ciencias, empezamos a tener una mirada como muy newtoniana, ¿no? El reloj universal de Newton, esta cosa que funciona perfecto, separando todas las partes. Y la verdad que desde ese momento hasta ahora, esta atomización, porque en ese momento también termina finalmente por descubrirse el átomo, lo que sucede es que hacemos una exageración de los individualismos, y también en la economía. Por eso, esta parte de mercado autorregulado o la mano invisible de Adam Smith. Porque en ese momento, lo que se necesitaba para transitar una economía feudal a una economía que después pasa a ser de una economía capitalista, un Estado capitalista, era otorgarles derechos individuales a los plebeyos para que pasen a ser ciudadanos. ¿Cómo se hacía eso? Generando mucha autoestima. Entonces los ciudadanos eran lo más importante. Había que cumplir con esos derechos individuales como ciudadanos para poder enfrentarse al clero, para poder enfrentarse a la monarquía. Entonces había que fortalecer mucho los derechos individuales. Ese atomismo gana espacio en todo el conocimiento, ¿no? Y empezamos a pensar que dividiendo las partes nosotros podíamos hacer mejores análisis y podíamos tener mejores respuestas a los problemas que tenía la medicina, la física, la economía. Yo siempre digo que los economistas nos creemos que somos excelentes salieris de la medicina y de la física, ¿no? Y a veces somos apenas unos mediocres salieris de estas ciencias. Pero nosotros copiamos mucho de la física y de la medicina. Y en ese sentido, cuando se descubre el átomo, la economía como que medio encontró ahí un resquicio para decir, bueno, yo tengo cuerpo propio. Y además de eso, voy a atomizar todas las partes, ¿no? Y empezamos a estudiar cómo funcionan los procesos, entendiendo que si cada persona en forma individual busca su progreso, la suma de todas las partes iba a hacer que la sociedad estuviese mejor, ¿sí? Ese es el concepto detrás de la teoría económica. Ahora, la medicina y la física fueron progresando, fueron cambiando. La economía sigue con esos viejos anaqueles del 1776. Uno agarra un libro de esa época, si se quiere, empezando por La riqueza de las naciones, pero cualquier libro de la época sintetiza ese pensamiento científico, ¿no? Ese pensamiento de los derechos individuales, de que cada persona, siguiendo su egoísmo, va a hacer que construyamos una sociedad mejor. Desde ese momento hasta esta parte, en donde quizás vivimos nuevamente este atomismo, y es algo que lo dejo planteado porque no lo sabemos, han habido muchos intentos de generar conciencia colectiva, ¿no? Sentido de comunidad, sentido de bienestar a través de un colectivo. Y lo que nosotros tenemos o queremos ver los economistas que por ahí estamos en un espacio político como al que pertenezco yo, es entender que en realidad la sociedad como todo tiene un cuerpo único que funciona también y reacciona con mirada hacia lo que le pasa a las otras personas. Hay un sociólogo francés, François Douet, no sé si alguno lo habrá leído, recuerdo ahora, no recuerdo completo el título de uno de sus libros, pero es blanco con letras rojas y tiene la palabra solidaridad en el medio. Y él dice que después de estudiar a varias sociedades a nivel mundial, lo que encuentra en Latinoamérica es que es la única sociedad que encuentra disfrute por la diferencia social. Es decir, que si hay una clase social dominante que por algún motivo tiene que perder alguna posición, no le genera tanto malestar si es que las clases más bajas pierden 2 escalones, ¿no? Y eso pasa solamente en Latinoamérica. Y creo que es algo que está muy instalado acá en Argentina. Lo dejo también para poder pensarlo, para poder debatirlo. Yo creo que uno necesita ser reflexivo respecto de la sociedad en la que vivimos, de por qué estamos como estamos, y también tratar de pensar en qué es lo que viene, ¿no? Y en ese sentido surge esta primera definición de economía, ¿no? La economía
Entonces, que administra recursos escasos y que el mercado se autorregula. Esto básicamente lo que quiere decir en la historia del Estado capitalista es que el Estado tiene que ser lo más chico posible, ¿sí? Porque la sociedad simplemente va a hacer que el mercado haga que todo esté mejor, ¿no? Entonces, esto es la mano invisible de Adam Smith, en la que, por supuesto, muchos creen. Y es la definición, a mí esto siempre me sorprende, ¿no? Yo doy clases en quinto año y en segundo año. En quinto año ya la verdad que los alumnos tienen mucho recorrido, la verdad que es súper interesante siempre escucharlos. En segundo año todavía no tienen tanta lectura adquirida ni tanto conocimiento y sin embargo siempre viene a la cabeza esta definición, ¿no? Porque en ese sentido también el pensamiento dominante en la academia es este, ¿no? El de que la economía se autorregula, básicamente, ¿no? Y que el Estado tiene que estar para muy poquitas cosas, nada más. Que todo lo demás va a surgir por naturaleza. Y nunca habla de cómo son las desigualdades, cómo se genera la pobreza, cómo se resuelve, si resolver la pobreza genera un bienestar a toda la comunidad o no, por ejemplo. Yo agregué ahí otras definiciones que por ahí son no tan ortodoxas como la anterior, y en ese sentido, al no ser tan ortodoxas como la anterior, es más difícil encontrarlo, ¿no? El mundo heterodoxo dentro de la economía es como más difuso, ¿no? La ortodoxia ha tenido algo muy bueno, que es tener como un cuerpo único de investigadores, de journals de investigación, de publicaciones, de difusión. La verdad que en eso son muy buenos, y la verdad que también la teoría económica ha avanzado mucho desde esa organización que ha tenido la teoría neoclásica. Ustedes saben que en economía hay muchas corrientes de pensamiento, pero la corriente de pensamiento dominante es la neoclásica, y la verdad que el avance que ha generado en el pensamiento económico es muy fuerte, pero siempre dentro de esa definición, en ese anaquel donde nos quedó el libro de Adam Smith en 1776. Pero la verdad que los avances que ha dado la ciencia económica son muy buenos. Ahora, hay un concepto de la física que es la histéresis, capaz que ustedes lo conocen, ¿no? La histéresis lo que básicamente dice, por eso digo que nosotros somos buenos salieris de los físicos, aunque nos critican mucho los físicos a los economistas, la histéresis lo que nos dice es que cuando hay un movimiento hacia una dirección que no había estado en el escenario planificado, por lo menos eso es como lo tomamos en economía, cuando uno quiere retroceder y volver a la situación anterior, es imposible que eso suceda. Y eso medio es lo que pasa en Argentina con la inflación. Por supuesto, hoy lo estamos viendo en Argentina con estas tasas tan altas de inflación, ¿no? Es muy difícil que las situaciones vuelvan para atrás. Por eso también es muy difícil generar esos escenarios de certezas con los cuales los economistas estamos acostumbrados a modelizar. Y esa, hablábamos con Alejandro hace un rato, esa es una de las grandes críticas que le hace la física a la economía. Los economistas estamos acostumbrados a trabajar con aquel reloj newtoniano, ¿no? El reloj internacional de Newton. No es reloj internacional de Newton, es el reloj universal, perdón, el reloj universal de Newton. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con eso. Entonces, cuando tratamos de entender cuáles son las otras definiciones de economía, nos cuesta un poco más. Pero bueno, yo les puse 2 o 3 definiciones más, que es la ciencia que estudia cuáles son los procesos mediante los cuales la riqueza de la nación crece y cómo se distribuye. Y esta definición, si se quiere, es una de las definiciones que a nosotros los economistas de este espacio político es la que más nos gusta. Y no quiere decir que nosotros no tengamos que entender las restricciones que generan los recursos escasos. Estas definiciones no son separadas, no puede ir una economía separada de la otra, ¿no? Uno tiene que entender que efectivamente la economía tiene recursos escasos, ¿no? Pero si nosotros no tenemos un objetivo de política económica que sea simplemente administrar recursos escasos, que puede ser, bueno, déficit cero, vayamos para adelante, como sea, sin mirar qué le pasa a la población con la desigualdad, con la pobreza, con la salud, con la educación, puede ser una definición política. Pero cuando nosotros le empezamos a agregar otros condimentos y entendemos que la economía tiene que engrandecer la riqueza para poder distribuir, ahí empezamos a decir, bueno, ¿dónde metemos los presupuestos? ¿Cuál es la definición de política económica? ¿Cómo hacemos para engrandecer
y para darle mayor complejidad a nuestra matriz productiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar puestos de trabajo? Nosotros, en nuestro espacio político, siempre decimos que generar trabajo dignifica, ¿no?, a las personas. Y yo parezco en eso como las raíces griegas que me preguntaban hace rato, ¿no? Pero siempre preguntándonos por qué decimos esas cosas, ¿no? Y la verdad es que uno puede encontrar también definiciones obviamente propias, cada uno tiene que hacer los ejercicios de preguntarse y responderse, ¿no? Pero básicamente el trabajo organiza la vida, ¿no? Nosotros nos levantamos a las 6:30 de la mañana, hacemos el desayuno porque los pibes van a la escuela, de ahí nos vamos al trabajo, y eso organiza la vida de la comunidad, porque obviamente uno tiene que planificar el transporte, porque uno tiene que planificar el horario de acceso al trabajo, porque el horario bancario, etcétera, etcétera. Si uno no tiene trabajo, la verdad que la vida se desorganiza bastante. Y uno lo ve en las situaciones de mayor vulnerabilidad en los territorios en Argentina, en donde efectivamente se concentran las situaciones más extremas de pobreza y de falta de trabajo. Esto no quiere decir que la gente no trabaje, eso también es importante saberlo. Alejandro, cuando me presentaba, decía que yo fui la primera mujer ministra de Economía de la provincia, y si me permiten hago ahí un paréntesis respecto de las cuestiones de género, que también si quieren podemos charlarlo, no soy especialista en eso, pero yo recuerdo en ese momento que la verdad que me sentía como súper orgullosa de la primera mujer ministra. Me puse a pensar, digo, 200 años de ministros de Economía y la primera me dio vergüenza, termina dándome vergüenza al final, ¿no? Porque digo, qué loco, ¿no? En 200 años las mujeres no pudimos hacernos cargo de la economía. ¿Por qué será? Y la verdad que no es porque no haya mujeres economistas que pudiesen hacerse cargo, es básicamente porque el mercado, en esta cosa de la mano invisible, en esta primera definición de economía, necesita tener ganancias, ¿no? Y cuando ese mercado, en la primera definición, ese mercado que se autorregula, tener un Estado chico, lo que hace es que haya desigualdades sistemáticamente, algo también que dijo Alejandro, ¿no? Esta cosa de la sistemia, ¿no? De una sociedad que tiene que ser abordada sistemáticamente y sistémicamente. Lo que hace esa definición de, bueno, que el mercado haga lo que tiene que hacer es generar desigualdades, ¿no? Y cuando el mercado genera desigualdades, estamos ante un problema político, no un problema económico, es un problema político. Y ese problema político se resuelve con política. Entonces, cuando nosotros tenemos regiones en Argentina, territorios, provincias, que tienen una desigualdad muy fuerte porque no tienen servicios, porque nadie se tomó el trabajo de investigar qué es lo que se puede desarrollar en ese lugar, y son provincias expulsoras de población, provincias, municipios expulsoras de población, es porque estamos haciendo una definición de política de que esas provincias tienen que estar en esa situación. Y lo mismo sucede con los géneros, las etnias, ¿no? Cuando hay una desigualdad, hay una posibilidad de ganancia. Nosotros, ustedes siempre, bueno, en las estadísticas del INDEC, pero bueno, es algo que en los últimos años ha surgido mucho, las mujeres ganamos menos que los hombres, ¿no? Yo al principio en el Ministerio de Economía, por ejemplo, no lo entendía. ¿Por qué? Me decían, si yo digo, bueno, si hay un escalafón y ese escalafón no está diferenciado por género, entonces, ¿por qué me dicen que hay una desigualdad de ingresos? Y la verdad que había esa desigualdad, me mostraban los recibos de sueldos y había una desigualdad de ingresos. Y la verdad que es tremendo que el Estado convalide eso. Pero lo que sucede con el mercado es que cuando hay una desigualdad, hay una ganancia. Hay una ganancia posible. Entonces, si en una empresa a un hombre se le paga 100.000 y a una mujer 80.000, el que gana es el mercado, es el empresario. Si una empresa en la provincia de Buenos Aires paga a sus empleados, sin diferencia de género, 100.000, y en la provincia de Chaco puede pagar 60.000, y la diferencia la gana el mercado. Entonces, esa desigualdad que genera ganancia en el sistema económico pasa a ser un problema político, ¿sí? Por eso, yo ahí les ponía, la economía es una ciencia política, la economía como ciencia política. Nosotros, a que ustedes, esto es muy conocido, pero en la dictadura militar, la carrera de economía pasó a ser de economía. Antes de la dictadura militar era de economía política, básicamente, ¿no? Esa desvinculación de la economía de la política que logra la dictadura militar es una manifestación muy clara de lo que representa básicamente los intereses económicos, que ya lo vamos a ver en otra definición. Pero básicamente, bueno, la definición está, ¿no?, de cómo hacemos para que crezcan, dónde ponemos
nuestra producción, qué políticas públicas tenemos para poder distribuir. No son cosas que suceden una primero y una después, pero nosotros tenemos que hablar de las dos cosas. En general, nuestro espacio político habla mucho de distribución y poco de cómo hacemos para engrandecer la riqueza. Y es uno de los objetivos que tenemos que tener nosotros los economistas. Otra de las definiciones es el estudio de cómo y por qué las personas toman decisiones sobre el uso de recursos valiosos, ¿no? Y si uno entiende o trata de entender, de buscar cuál es la incógnita, ¿no?, de estos recursos valiosos, obviamente también va a poder diseñar buenas políticas. Alejandro hablaba de las estadísticas. Yo soy re fanática de las estadísticas, porque las estadísticas permiten que uno pueda evaluar qué es lo que pasó y también rediseñar la política pública. Si nosotros no sabemos, en Argentina, ahora que vamos a tener o estamos teniendo de a poco los resultados del censo, si nosotros no sabemos en dónde se necesitan viviendas, ¿cómo diseñamos la política de vivienda en Argentina? Si no sabemos en dónde hay hospitales, ¿cómo diseñamos la política de construcción de hospitales, ¿no? Y además, si no sabemos cuáles son las enfermedades en un territorio tan grande como Argentina, ¿qué tipo de hospital hacemos en Chilecito? ¿Qué tipo de hospital hacemos en Chaco? ¿Qué tipo de hospital hacemos en Tierra del Fuego? ¿Es lo mismo un hospital en Tierra del Fuego que un hospital en Misiones? Yo creería a priori que no, que debe haber muchas coincidencias, por supuesto. Hay una clínica general que efectivamente debe ser la misma para todos, pero después hay particularidades, singularidades que tienen que ser atendidas desde el sistema sanitario, por supuesto con la asistencia y el entendimiento de la política económica. Entonces, entender cuál es la realidad del territorio y por qué se toman posiciones respecto de los recursos es importante. ¿Por qué es importante entender cómo es la lógica de vinculación con el litio en Argentina? Y porque el litio es una llave de desarrollo a futuro. Ustedes saben que, bueno, estamos en esta revolución científica, tecnológica, informática nueva que estamos viviendo después de que pasé por ese siglo XIII hasta el siglo XVIII. El litio tiene un rol muy importante. Y el litio, básicamente, lo que nos va a permitir es que mejoremos nuestra condición de ser humano con el medio ambiente. Entre otras cosas, por supuesto, no solamente el litio. Y hay litio en distintas partes del mundo, en los mares, los océanos, por supuesto, también tienen litio. El problema es la concentración del litio, ¿no? Y uno de los países que más produce litio es Australia. Produce un litio especial que tiene que ver con la extracción en rocas. Ese tipo de litio lo tenemos también en San Luis y en Córdoba, pero en menor intensidad, con poca productividad. Y después está el litio que viene de la salmuera, ¿no? El litio que también está en los océanos. Esas salmueras también hay varias en el mundo, pero hay algo que se llama el triángulo del litio, mal llamado oro blanco o petróleo blanco, que tiene que ver con Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Argentina tiene muy buenas condiciones para poder desarrollar el litio. Bolivia tiene la extensión más grande en ese triángulo. Chile tiene las mejores condiciones porque tiene una intensidad de litio mucho más alta. Argentina está en el medio en esas dos situaciones, pero para los inversores hay un atractivo más fuerte sobre Argentina. Ese atractivo más fuerte, muchos lo que dicen es que tiene que ver con nuestro sistema científico-tecnológico. Argentina tiene un sistema científico-tecnológico muy bueno que nos permitió transitar la pandemia de forma distinta a otros países, por ejemplo, ¿no? No es magia que Argentina haya tenido un mejor desempeño, ¿no? Argentina tiene historia de vacunación como no tiene Estados Unidos, tiene historia de sanitarismo, tiene un montón de condimentos que hacen que hayamos estado mejor posicionados. Y en ese sentido, nuestro sistema científico-tecnológico es mucho mejor que el sistema científico-tecnológico de Bolivia o de Chile, porque hay un Estado presente, ¿no? Que es el Estado el que impulsa eso. Entonces, cuando yo hablo con empresarios del litio de otras partes del mundo, en general dicen lo del litio, lo del sistema científico-tecnológico. Ahora bien, ¿cómo se vinculan esas personas o actores económicos más que personas al litio? Yo ahí uso personas porque obviamente la comunidad también se integra de formas distintas. Pero básicamente lo que nos pasa ahí es que nosotros tenemos reglas legales que hacen que sea más valioso. Hay una desigualdad, digamos, para ponerlo en términos de la primera definición, que hace que sea más rentable sacar el litio de Argentina. Y ahí nosotros
tenemos que entender cuál es la soberanía política que queremos tener como sociedad respecto de nuestros recursos naturales. Pero hay un vínculo de todos los actores económicos con cada uno de los recursos. Uno tiene que tratar de entender cuál es ese vínculo. ¿Cuál es el interés de una gran automotriz estadounidense de venir a instalarse en Argentina? Bueno, ¿cuál es el vínculo con ese recurso, ¿no? Y ese recurso es escaso también. Entonces, bueno, ¿cómo administramos ese recurso escaso, ¿no? Ese recurso escaso va a hacer que crezca nuestra matriz productiva. Bueno, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que pensar y que definir. Y por supuesto, para muchos de nosotros, la economía es ese espacio, ese paño, ese campo, ¿cómo puse yo? Ámbito, donde confluyen intereses, ¿sí? Y donde confluyen intereses hay tensiones, ¿sí? Y esas tensiones tienen que ver con no permitir que el mercado se autorregule, ¿sí? Con no permitir o permitir, ¿no? Cualquiera de las cosas, permitir o no permitir que una empresa extranjera tenga mayor ganancia en Argentina por llevarse el litio, que nos deje acá mayores ingresos o que nos permitan hacer una tecnología en Argentina que incorpore el conocimiento a nuestro sistema científico y tecnológico, también incorporando trabajadores, que nos permita resolver estas desigualdades de las que yo hablaba antes. Y esas tensiones permanentes en Argentina son muy fuertes. ¿Por qué son muy fuertes? Porque desde el siglo XVIII a esta parte, el capitalismo ha sido individualista y nadie pone en duda el capitalismo, también esto que quede claro por las dudas, ¿no? Nosotros vivimos en un estado capitalista, Argentina tiene un estado capitalista y este estado capitalista no es discutido por la sociedad argentina. Los votos lo que demuestran es que la sociedad argentina quiere vivir en un estado capitalista. No se vota ni la extrema derecha, que quiere que el estado sea mínimo, ni a la extrema izquierda, que quiere la anarquía. Votamos siempre en algo que está en el medio, que vivimos en este péndulo que muchas veces se menciona, no encontramos esos carriles de consenso entre los espacios políticos. Esos carriles que no encontramos también marcan tensiones mucho más fuertes. Y esas tensiones también tienen que ver con lo que decíamos antes, cómo distribuimos la riqueza. Y esto de este sociólogo francés que dice que básicamente nos va a aplazar la desigualdad. Entonces, esas tensiones permanentes es la que tiene que administrar la política y la que tiene que administrar también un ministro de Economía. Yo siempre digo que si un ministro de Economía no entiende que la definición de economía no se agota en el primer punto, la verdad que es muy difícil que le vaya bien al país. Al ministro capaz que sí, puede durar, puede hacer la plancha, lo que fuese, pero no le va a ir bien al país. Uno tiene que entender todas estas definiciones y más. Y los invito, por supuesto, a que ustedes reflexionen y hagan sus propias definiciones de economía. En una de las materias que yo doy, les exijo a los alumnos que al final den una definición de economía y de definición de generación de puestos de trabajo. No sé si quieren hacer preguntas, yo estoy dispuesta. Yo soy como muy ansiosa y en general cuando hacen una presentación, cuando estoy sentada al lado que están ustedes, me gustaría que pongan la cantidad de slide o de páginas que hay. Lo iba a hacer hoy y me olvidé, pero creo que son como 70, así que interrúmpanme. Silvia, en base a lo que propones, con tu mirada social, con tu mirada política, con este raconto histórico que nos mostrás cómo las desigualdades, lo dijiste en su momento, entre el feudal y el plebeyo, las desigualdades existentes actualmente generan ganancia de mercado y que tiene que ser un espíritu solidario, social, de convivencia, que sea el que va generando la mejora de calidad de vida a la ciudadanía. ¿Cómo ves, y después pusiste como un ejemplo clarísimo el tema del litio como recurso ambiental disponible en la Argentina que podría hacer crecer la matriz productiva? Uno quizás pensaría que el camino más fácil sería exportar el litio y que lo industrialicen en otro lugar, pero no, queremos exportar e incrementar la matriz productiva. Con tu mirada social, política y existiendo intereses divergentes, con mirada de corto plazo muchas veces que no permiten llegar a los consensos. La Silvina, que sabe de economía claramente, pero que tiene visión sociológica y política, ¿cómo crees que se puede llegar a construir
esa hoja de ruta, ese camino que permita lograr esos consensos para el enriquecimiento de nuestra economía y de nuestra ciudadanía. La verdad que siempre nos fue muy esquivo, ¿no?, en Argentina lograr esos consensos. El consenso que se logró en Argentina cuando hubieron avances importantes en materia de desarrollo fue un consenso de la sociedad, ¿no?, a través del voto. Pero el consenso de los actores políticos siempre fue muy difícil, ¿no?, y ha sido bastante esquivo. La verdad que parece complejo que vaya a suceder. Y sobre todo me parece complejo en esta confluencia de crisis que decíamos que se vive a nivel mundial, ¿no?, porque la crisis nos hace sentir incómodos, no sabemos en dónde tenemos que estar, pero claramente si nosotros no encontramos un consenso que nos ponga en un carril ancho quizás, no tan angosto como el carril que tienen los estadounidenses para manejarse a pesar de la alternancia de poder político, la verdad que es muy difícil que nosotros podamos pensar en cuáles son las políticas para engrandecer la matriz productiva y para hacer que se generen mayor cantidad de puestos de trabajo. Yo ahí después tenía algunos datos, pero cuando uno mira los números de Argentina, también en una serie larga, a veces es difícil por el tema de la inflación hacer comparables los datos, ¿no? Pero cuando uno va, por ejemplo, a los datos del Banco Mundial, que son desde 1960, y a nadie le pueden decir ahí, bueno, estás usando datos que te convienen a vos, son los del Banco Mundial, 1960, pero hago otro paréntesis, yo siempre me pregunto por qué desde 1960, ¿no? También eso es raro, ¿no? Porque en esos años, hasta 1960, muchos de los países europeos pierden sus colonias, ¿no? Cuando uno mira los datos desde 1920, 1930, de algunos países europeos, se encuentra que los países, muchos eran muy pobres, y en 1960 llegan a ser ricos básicamente por las colonias. Entonces, también es raro que los datos estén desde 1960, pero bueno, desde 1960 para Argentina es una serie súper larga, y uno lo que encuentra básicamente, la verdad que los invito a mirarlo porque son muchísimos datos, lo que uno encuentra es que la matriz productiva argentina o el crecimiento económico, que es distinto de desarrollo, crece mucho siempre en periodos peronistas, ¿no? Cuando uno habla con empresarios, en general ellos también reconocen que les va mejor con un gobierno peronista. Saquemos esta situación de alta inestabilidad que tenemos por esta confluencia de crisis, si se quiere, ¿no? Y no sabemos qué hubiera pasado si. Es muy difícil hacer esa historia virtual, ¿no? Pero bueno, en general uno ve esos ciclos económicos de la mano de esos ciclos de la política. Y lo que pasa es, y lo que hablábamos es el péndulo, ¿no? Desde el 2015 al 2019, lo que uno observa es un ciclo de superendeudamiento, que es parecido al que tuvimos con la dictadura militar, por ejemplo. Tenemos un ciclo de achicamiento del Estado, de menores regulaciones, y la verdad que eso no es bueno para ningún país. Yo siempre digo que los países que no tienen sistemas tributarios no tienen destino, ¿no? Y uno mira, los países europeos tienen sistemas tributarios muy progresistas, la verdad que me encantaría, a mí me encanta el tema tributario y me encantaría, la verdad, tener esos sistemas tributarios, pero además son muy fuertes, muy fuertes. Y los países más pobres del mundo, Sudán del Sur, Haití, no tienen sistema tributario directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega al consenso de no tener sistema tributario, no cobrar impuestos, o al consenso de tener un sistema tributario como los países más desarrollados del mundo? La verdad que son consensos que, por lo menos la Alemania de la posguerra lo encuentra en un estado capitalista que era un estado de bienestar capitalista, ¿sí? El periodo desde el siglo XVIII hasta acá de estado capitalista de bienestar fue muy corto, ¿no? Surge en Francia, pero también genera empatía o esta estructura mimética en el resto de los países de Europa y se logra tener estados de capital de bienestar, capitalistas de bienestar. En ese momento es que surgen esos acuerdos, esos consensos entre la política, los trabajadores, todos los actores económicos, decimos nosotros, pero los actores políticos. Hoy nosotros no tenemos ese contexto, ¿sí? Y Argentina, en el momento, en los años 60, en los años 70, donde Europa tenía la posibilidad de tener esos acuerdos, esos consensos, no estaba en esa situación de poder tenerlos. Y hoy el mundo está en otra situación.
Entonces, es difícil que podamos tener ese contexto. Entonces, yo cuando estuve el mes pasado en Washington, si me permiten de paso les cuento un poquitito más de estos 2 meses, tuve la oportunidad de tener una charla de aproximadamente 1 hora con el presidente del Banco Mundial. La verdad, una persona súper interesante, un holandés, que fue representante del Banco Mundial acá en Argentina por los años 2001, 2002, 2003, años difíciles para Argentina. Y este hombre me da la visión de lo que viene, ¿no? Que tiene que ver un poco, yo por eso lo vinculaba con el atomismo, con el individualismo. Y él decía que se viene un periodo de desconfianza multilateral, más que de globalización, ¿no? Y esa desconfianza multilateral, básicamente, él no lo dijo así, yo le saco, soy la Salieri, ¿no? Trato de incorporar algunas cosas. Básicamente lo que hace es generar estrategias temporales entre distintos países para romper las estrategias temporales de los otros países, ¿no? Ya no hay esa estrategia de mediano y largo plazo entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, sino que hay desconfianza entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué hace Canadá con el litio y con las baterías de Corea? ¿Qué hace Inglaterra respecto de las automotrices o las fabricantes textiles que tiene Estados Unidos? Y así en todo el mundo, ¿no? Un periodo de desconfianza multilateral. Y en ese contexto de desconfianza multilateral, es difícil creer también que los espacios políticos en Argentina puedan confluir en consensos. Lamentablemente lo digo, porque para tener un programa de estabilización económica se necesitan consensos. Argentina, si bien terminan fracasando, ha tenido momentos de estabilidad económica, de tasas de inflación bajas. ¿Y cómo se lograron? Con consenso. ¿Sí? Se logran con consenso. La convertibilidad es el mejor reflejo de eso. Fue una ley en donde todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo, pero donde la sociedad consensuó con esa ley de modo tal de creerle. La gente le creyó a una ley, ¿sí? Y le creyó a un equipo económico y le creyó a ese consenso entre todos los políticos. Hoy, esta confluencia de crisis y esta nueva revolución científico-tecnológica hace que estemos en un momento de bisagra de tal modo que esa desconfianza multilateral también esté presente entre todos los actores políticos en Argentina. Más nuestras propias cuitas, por supuesto, ¿no? Pero creo que es difícil y lamentablemente sin esos consensos es muy difícil poder pensar en un programa de mediano a largo plazo. Te agrego y te dejo, pero digo, nuestro espacio político en general tiende a planificar, ¿no? Los grandes planes económicos, también Pinedo, por supuesto, ¿no? Tuvo su plan económico, una planificación de la economía, de las políticas públicas, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan, ahora no recuerdo cómo era el plan que tenía Julio De Vido, pero bueno, era el Ministerio de Planificación, ¿no? De Planificación Federal. Nosotros intentamos también hacerlo desde el Ministerio del Interior. Digo, siempre tenemos como esa cosa de, bueno, planifiquemos. Y la verdad que también celebro que hoy cuando hablamos de planificación no se entienda que queremos ser todos comunistas. La verdad que eso también son avances. Digo, la sociedad argentina avanza también, ¿eh? En ese sentido me parece que es importante. Nosotros en nuestro espacio político tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que hablar de equilibrio y tenemos que hablar de planificación, que siempre hablamos, pero tenemos que entender desde el otro lado que estamos hablando de la planificación de la economía, como hace Francia, como hace Rusia, como hace Alemania, como hace Estados Unidos. No estamos hablando de un sistema comunista, estamos siempre hablando de la planificación dentro del sistema capitalista. Esa planificación, nosotros, a pesar de que la macroeconomía siempre nos da como una bofetada y nos vive cambiando de escenarios, nosotros somos súper testarudos y vamos a seguir planificando. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa planificación tenga consenso y pueda lograr hacer que sea efectiva? Ese es el gran desafío. Los que nos gusta la política no abandonamos el desafío, porque si no, nos vamos cada uno a nuestra casa y hacemos lo que podemos hacer desde el sector privado. Y sin embargo estamos acá los dos hablando de esto. Es claro, con lo que vos decís, ahí agregaste algo muy interesante, que es cuando se dialoga con el empresariado visibiliza los momentos de crecimiento y expansión de la matriz productiva en determinados momentos políticos de nuestra historia, a través del peronismo, lo comentás, con esta lógica de planificación, con esta lógica de redistribución. Entonces da la sensación de que la posibilidad de lograr un consenso nacionalmente, por ejemplo con el otro sector, el empresariado, que quisiera maximizar ganancias desde el mercado,
es posible, porque ve un formato de desarrollo. Ahí lo que aparece quizás es, y lo pongo como pregunta, es si finalmente no es la globalización, no es esa desconfianza multilateral que hoy se está viendo, la situación más internacional, la que atenta contra la posibilidad también, sin querer patear nunca la pelota fuera de la cancha, contra el logro de los consensos a nivel nacional. Y quizás uno, y atándolo con la cuestión de pandemia, algo que por lo menos uno ha visto cuando se producía el tema de la producción y distribución de vacunas, también una dicotomía en la forma de hacerlo, porque a nivel nacional se buscaba priorizar poblaciones y a partir de ahí generar distribuciones progresivas. Pero a nivel internacional, la vacuna se distribuía por capacidad de pago, de producción y pago. Entonces, la internacionalización de algunas cuestiones tan importantes como es el acceder a una vacuna o generar un desarrollo a nivel social de los países, muchas veces quizás es el fenómeno internacional el que atenta y es la necesidad de un reordenamiento geopolítico el que se requiere como para distribuir mejor las vacunas en un mundo o para el desarrollo de las sociedades en ese mundo. Sí, la verdad me parece un buen punto, ¿no? Porque, digo, no es tan negro el panorama de Argentina, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestra historia de estado de bienestar es más amplia y más profunda, está más arraigado en Argentina. Y creo que una de las grandes manifestaciones de ese arraigo tiene que ver con lo que fue la distribución de las vacunas y la decisión de cómo se distribuían esas vacunas, cómo se compraban, cómo se producen, etcétera, etcétera. Cómo es el sistema científico-tecnológico para tratar de producir vacunas en Argentina. Entonces digo, me parece que ese arraigo tan fuerte que tenemos en Argentina, de ese sistema científico-tecnológico que yo decía fuerte, que tiene un reconocimiento mundial y que nos pone orgullosos cada vez que hay un satélite, un desarrollo de energía nuclear para la medicina, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso es el gran empuje que tiene Argentina. Y lo otro, lo que vos dijiste, esto de la desconfianza multilateral, creo que nos puede hacer a todos, de distintos espacios políticos, por ahí aglutinar en una idea, decir, bueno, vamos por este sendero. Entonces me parece que siempre hay una oportunidad para eso. Pero yo siempre digo que uno tiene que ser muy analítico y me parece que a veces falta un poco eso, ¿no? Como que avanzamos más por instinto y tenemos que ser más analíticos. Si nosotros hacemos que confluyan de alguna forma esta historia argentina de estado de bienestar arraigada con la revolución científico-tecnológica que hizo que se acelerasen un montón de procesos, más esto que estamos viendo en el mundo de desconfianza, puede hacer que de alguna forma paremos la pelota, miremos quiénes son los jugadores, cómo está el contexto internacional y avancemos. Así que en ese sentido yo creo que podemos dar eso, pero sí tenemos que ser muy claros con la sociedad, porque los grandes consensos los da la sociedad, en definitiva. Los políticos tendrán que ponerse de acuerdo, pero el gran consenso es el voto de la población. Y en ese sentido también hay una cosa que me parece importante decirlo, que tiene que ver con esto que vos decís y con qué estado tenemos hoy, es que en aquel momento, ¿no? En el siglo XVII, XVIII, cuando se cambia, ¿no? de estas sociedades monárquicas o cléricas al Estado como lo conocemos hoy en día, el Estado pasa a ocupar todo el espacio de poder. Porque de alguna forma concentra el poder que tenía el clérigo y que tenía el monarca en el Estado. Y empieza a tomar forma que es el Estado, ¿no? Y hay millones de definiciones de Estado, desde el que tiene el poder de policía, la burocracia del Estado, bueno, nada, muchas definiciones de Estado, ¿no? Pero lo que vino pasando desde ese momento a esta parte, que creo que es advertido por pocos, es que el Estado fue perdiendo posición en esa definición de mercados autorregulados, se fue achicando. Y sin embargo la sociedad sigue reclamándole al Estado como si fuera ese gran Estado que todo regula, que todo puede hacer. Y en ese sentido, los que nos gusta la política y que a veces tenemos circunstancialmente cargos públicos, nos dejan muy mal parados, porque no tenemos todo el poder. Y en eso nosotros tenemos que entender esa definición que yo decía antes de es el paño, el campo, el ámbito en donde se generan esas tensiones por los intereses económicos. El que toma las definiciones políticas tiene que saber que no tiene todo el poder. Entonces tiene que ser más estratega, más inteligente, más planificador
y más, de alguna forma, seductor, no encuentro por ahí la palabra, pero tratar de explicarle bien a la sociedad dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. En eso, la verdad que lo argumentativo de la teoría neoclásica, que es lo que da fundamento después a la teoría neoliberal, es mucho más simple, es mucho más seductora. Yo para explicar todo esto estoy hace una hora dando vuelta. Y ellos es como, la economía es una cosa simple, es como las familias. Yo cada vez que dicen esto, la verdad que me enojo mucho. Porque digo, ¿las familias pueden cobrar impuestos? No pueden cobrar. ¿Pueden emitir moneda? No, tampoco. Entonces no digamos que la economía es como la familia. Pero para explicar todo esto, estamos 5 horas dando vueltas y las personas se cansan, ya no quieren escuchar más. Entonces es difícil para la sociedad también saber qué queremos proponer. Y en eso tenemos que ser muy claros, al margen del espacio político. Pero sí, coincido con vos y me parece que está bueno para dejarles como mensaje alentador que nosotros podemos pensar esa situación de consenso con la sociedad. Creo que ahí pones una palabra que es fundamental, como amenaza externa, la desconfianza multilateral, como oportunidad interna, el hecho de generar confianza política hacia la sociedad para poder construir consensos que sean avalados, promovidos y avalados después por la sociedad, ¿no? Creo que la palabra confianza termina siendo también un valor agregado importantísimo para la construcción y la mejora de la situación económica. Sí, la confianza y por ahí las expectativas, ¿no? Por ahí las expectativas tienen algo que ver más con el corto plazo, pero que también después genera muchos problemas a mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros, los que hacemos política, tenemos que de alguna forma mostrarle a la sociedad que somos confiables, que nos gusta lo que hacemos y que la verdad uno le mete muchísimas horas a esto porque cree en la transformación política. Y no es algo tan fácil, está muy instalado también en la sociedad que todos los políticos somos chorros, somos todos corruptos, no hacemos nada, somos ñoquis, somos analfabetos. Y esto tiene que ver, creo que se llama, si no recuerdo mal, corríjanme, infodemia, ¿no? A este exceso de información y de generación de fake news, ¿no? Y esta es la nueva fase de ese atomismo del que hablábamos antes, de ese individualismo, de ese atomismo. Y nadie profundiza, ¿no? Yo les cuento un ejemplo nada más por ahí para que también se rían, ¿no? Pero bueno, el mes que yo fui ministra, obviamente no tenía tiempo para nada, dormía 2 horas por día, y obviamente no iba a la peluquería tampoco, ¿no? No, para nada. Y bueno, cuando dejo de ser ministra, digo, bueno, tengo que ir a la peluquería, la tengo enfrente, pero así directo, ni un grado para la derecha, ni un grado para la izquierda, enfrente de mi departamento, una calle muy angostita. Y bueno, voy a la peluquería y el peluquero me dice, che, Silvina, vino un cliente de hace 20 años y me dice que tenés 3 hijos. Yo tengo uno solo, que tiene 17, y dice que tuvo una conversación como bastante extensa, yo hace 20 años que voy a la misma peluquería, y dice, no, tiene un solo hijo, no, tiene 3. Perdón la expresión, voy a repetir lo que él me dijo. Me dice, y esta hija de puta que hace 2 o 3 años los mandó a vivir a Estados Unidos. Y al último lo mandó a vivir a Inglaterra porque sabe el quilombo que se viene. Y la verdad, y el peluquero estaba re frustrado, porque dice, Silvina, no hubo forma de decirle que te conozco, que tenés un solo hijo, que se fue a estudiar a Inglaterra porque se ganó una beca, pero que en 15 días viene de vuelta a Argentina. Y no había forma, ¿no? Y es esta cosa que tiene que ver también con esto del achicamiento del poder del Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el Estado para generar noticias que sean verdades, buenas o malas, pero verdades? Y la verdad que eso es un desafío que vamos a tener a futuro, que ya lo estamos viviendo, pero creo que se va a profundizar, que va a ser muy fuerte. Y la cuestión de no empatizar con nosotros. Creo que esa mano invisible de Adam Smith va a estar más potente que nunca, ¿no? Y la pandemia también hizo mucho eso, ¿no? Yo, perdón que sea autorreferencial, no me gusta hacerlo, pero lo veo con mi pibe, que él jugaba con sus amigos en la Play, y cada vez que yo le decía, che, pero ¿por qué no le decís? No en la pandemia extrema, ¿no? Pero ya después, cuando había ciertas libertades, ¿por qué no le decís a Félix, a Joaquín, que vengan a jugar acá? Y mamá, tenemos que traer 5 Play, 5 joysticks, 5 televisores. Dice, así jugamos, y juegan todos separados, ¿no? Es una sociedad que se viene, que es muy disruptiva, para poder usar una palabra, que tenemos que entenderla, ¿no? Esta sociedad más desconectada, ¿no? Desconectada y con millones de contactos. Yo siempre digo, ¿no? Mis abuelos, ¿cuántas personas conocieron en su vida? Y se me ocurre que muy pocas. No sé cuántas, pero muy pocas. Y pensemos hoy, ¿cuántas personas conocemos nosotros?
muchísimas personas, porque nos conocemos nosotros, pero además la cantidad de contactos y de mensajes que uno tiene a través de todas las mensajerías que hoy existen, son muchísimas. Digo, yo hablo con parientes en Grecia que jamás conocí, que creo que nunca voy a conocer. Entonces, es un mundo raro, un mundo distinto y que tenemos que abordarlo. En esa rareza, un día en una reunión de gabinete en la provincia de Buenos Aires, una compañera subsecretaria me venía mandando un mensajito de texto y me dijo una frase que creo que es muy interesante para este momento, que también tiene relación con lo que produce la tecnología y la información, lo malo que puede producir, y me dijo: la tecnología te acerca a los que están lejos y te aleja de los que están cerca. Bueno. Una buena frase. Siendo las 10:30, creo que es un buen momento también para abrir al panel, a la gente, a los participantes, a ustedes. 4 filminas si quieren. Pero me parece que ya se dan cuenta de cómo es Silvina y la capacidad de diálogo que tiene, así que uno ha estado sentado como participante y dice: ¿qué voy a preguntar? Puede ser interesante, ¿no? Abro para que pregunten lo que quieran preguntar, para que compartan certezas, el que las tenga, o dudas, el que las tenga. Así que un ámbito como este se genera algunas veces, así que aprovechémoslo. Quien quiera hacer una pregunta, bienvenida. Sí, yo siempre digo, las preguntas son siempre interesantes, ¿no? Así que hay que animarse nada más. Exacto. No hay preguntas malas, ¿no? A ver, tenemos acá a Ariel y después tenemos allá. Hola, ¿cómo te va? Todo esto que venís diciendo y venís yendo hacia atrás, obviamente pensando hacia el futuro, me hace pensar en el libro de Yuval Harari, 21 lecciones del siglo XXI. Me encanta también la filosofía y busco y demás, donde nos lleva a un mundo distópico donde la inteligencia artificial reemplaza el trabajo y la generación bueno, la discusión es qué va a generar la sociedad que no sea lo económico. O sea, como, no sé, perdón, se me ocurrió esto porque estás planteando prácticamente un quiebre, como lo hizo Adam Smith. ¿Vos ves que puede haber un quiebre de este sentido en la economía con un nuevo paradigma? Por supuesto que estamos en el medio capitalismo y estamos apegados a él. ¿Vos ves algún movimiento hacia un nuevo paradigma de la economía que nos pueda generar todos estos cambios confluyentes, digamos, de esta gran crisis, de esta idea que traemos, ¿no? de cambio también generacional de la tecnología y demás? ¿O todavía crees que el capitalismo da para los próximos 200, 300 años? La verdad que es difícil responderlo, pero sí me parece que tenemos que tener esa pregunta como guía para las políticas públicas, ¿no? Yo creo que tenemos capitalismo por un rato, que es un capitalismo nuevo y es un capitalismo que trae mayor desigualdad. Pero en esto, yo vieron que les decía que la teoría neoclásica, la verdad que fue muy buena en muchas cosas y el capitalismo también. Digo, nuestros bisabuelos no accedían a lo que nosotros accedemos hoy en día, a situaciones de mercado. Lo que generó este nuevo capitalismo, si se quiere, es mucha más desigualdad. Digo, acá hay, personas mucho más jóvenes que yo, pero digo, cuando yo iba a la primaria, al secundario, confluíamos en esa escuela pública. Yo me acuerdo, el hijo del contador general de la provincia, que era así como el magnate de la división nuestra, pero también gente que no tenía trabajo, el padre era panadero, mi viejo que trabajaba en IPF, había como una confluencia social. En general lo que pasó con el capitalismo es que empieza a haber como esas desigualdades, ¿no? Y el capitalismo hoy es como capitalismo líquido, si se quiere, y la tecnología lo que hace es que sea más líquido todavía. ¿A qué me refiero con esto? Con un botón, ahora seguramente hay alguien en Japón que está decidiendo si compra o no bonos en Argentina y eso nos va a generar que el dólar aumente o no las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, ese capitalismo nuevo que tiene que ver con la especulación financiera es un capitalismo que va a estar más presente. Y eso no genera puestos de trabajo, ¿sí? Las tasas de interés no generan puestos de trabajo. Generan riqueza en el que tiene la inclusión financiera, si se quiere, para ir a mi rol de bancaria ahora, ¿no? Pero el que tiene esa inclusión financiera y puede usar una aplicación, se levanta a las 3 de la mañana, en cualquier momento, en cualquier parte, a las 3 de la mañana en cualquier parte del mundo, y decide hacer una toma de ganancia de algo y se vuelve a acostar y no pasa nada, ¿no? Ese tipo de capitalismo viene, lamentablemente. Y es un capitalismo que no genera puestos de trabajo. Y esa resistencia que tenemos los argentinos
por ahí más en nuestro puesto político, a decir, bueno, nosotros no queremos esto, no queremos ese capitalismo de especulación, creo que es bueno y que es fuerte, algo que por ahí mencionaba más Alejandro, ¿no? Reflexionaba Alejandro. Digo, tenemos una oportunidad para seguir generando puestos de trabajo, ¿no? Y esto también es importante, me parece, que el mercado le da valor a algunos puestos de trabajo y a otros no. Hace ver bien algunos puestos de trabajo y otros no. Y esto también tiene que ver con la empatía social y cómo nos vamos relacionando, ¿no? Cuando viene un banquero, ¿no? del sector privado, sobre todo, que uno lo ve que está bien vestido, que usa buenas corbatas, todo, como que genera cierto respeto y cierta dignificación de ese puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo no genera trabajo en magnitud, simplemente es una persona que sabe apretar bien los botones, que conoce mucho de la economía financiera, pero no genera el engrandecer la riqueza, ¿no? Entonces, esa resistencia que nosotros tenemos que tener en Argentina para generar la diversificación de la matriz productiva, creo que va a seguir por mucho tiempo, nos va a acompañar a nosotros. Pero sí tenemos que tener presente esto de los cambios de paradigma, ¿no? Esa revolución científico-tecnológica del siglo XIII al siglo XVIII generó un nuevo paradigma. No sé si esto va a generar un nuevo paradigma. Hay un físico que tiene doble nacionalidad, estadounidense y japonés, que es súper interesante, después se lo paso a Alejandro por si lo quieren ver, pero que reflexiona respecto de cómo va a ser el mundo de acá a 50 años, ¿no? Y es bastante optimista, porque en general lo que sucede con estos cientistas que hablan del futuro es que son muy pesimistas. Este hombre, la verdad que es muy optimista respecto de lo que viene, pero sí señala determinadas cosas que deberíamos hacer para que se concrete ese futuro un poco más positivo, pero no habla de cambio de paradigma abrupto, sí como de un cambio dentro del capitalismo hacia un capitalismo más especulativo. En Argentina creo que resistimos todavía a eso y creo que eso es bueno. En la sexta fila había una pregunta. Si hay alguien más que quisiera, allá tenemos otra pregunta, acá tenemos otra. Hola, ¿qué tal? Soy economista de La Plata, también trabajo hace unos años en salud y mencionaste varias cosas que me sugieren esta pregunta. Se avecina un año de elecciones, hay que construir una mirada hacia el futuro en este proceso y mencionamos por un lado la pandemia, donde tenemos una lectura que posiblemente no valora todo lo que fuimos capaces de lograr en ese proceso tan complejo. Fue una ocasión particularmente difícil. Mencionaste el triángulo de litio, tenemos varias posibilidades de generar valor y generar posibilidades de empleo. ¿Cómo podemos ayudar a que la sociedad tenga una mirada fundada de expectativas positivas hacia el futuro? Tenemos como una tendencia a mirar solo lo negativo y es muy difícil que la sociedad construya una mirada fundada con expectativas positivas que posibilita el crecimiento, que posibilita la equidad y que tomemos provecho de las oportunidades que tenemos. Y Argentina somos medio un tango, ¿no? Estamos siempre quejándonos de todo. Todo lo vemos mal, todo lo vemos negativo, excepto ahora que vamos a ganar el mundial, capaz que eso nos da un paréntesis ahí de alegría. Pero digo, en general, los argentinos los países tienen identidades fuertes, ¿no? Identidades, idiosincrasias que nos hacen diferentes a otros países. Y la verdad que a mí me encanta que tengamos esa identidad, ¿no? Somos muy distintos en Latinoamérica, incluso a pesar de que tenemos un reconocimiento y lazos comunes fuertes y que queremos seguir construyendo esa mancomunidad fuerte de Latinoamérica, pero tenemos una identidad fuerte. Y esa identidad tiene que ver también con esto, ¿no? Que tenemos como esa mirada más negativa, más quejosa, y no nos damos cuenta de valorar. Por ahí, Alejandro contaba, yo estudié en el exterior, estuve un año, y la verdad que uno aprecia mucho haber tenido esa oportunidad, pero más por la oportunidad del estudio, de ver desde afuera qué es el país donde uno tiene su vida y donde quiere proyectar su futuro. Estuvo buenísimo estudiar en el exterior, todo bárbaro, pero uno valora mucho más cómo es el país de uno, ¿no?
Ojalá todos pudiesen tener esa posibilidad de vivir otro país en algún momento, ¿no? Porque no es lo mismo irse de turismo a visitar alguna capital europea que vivir, ¿no? Y ver cómo son las dificultades que tienen, y uno valora mucho más lo que tiene, ¿no? Pero bueno, Argentina es eso, ¿no? Es el tango, la queja. Y nosotros creo que para construir esa esperanza, esa expectativa, tenemos muchos elementos que tienen que ver por ahí con estas riquezas que tiene Argentina y con las oportunidades que se generan a nivel mundial también, porque si bien este contexto es de desconfianza, la verdad que es un contexto que demanda economías nuevas, ¿no? Economías nuevas en el sentido de respeto al medio ambiente, de igualdades. Y Argentina tiene muchas posibilidades ahí, ¿eh? No hay otro país que tenga tanta discusión y valoración de la igualdad de los géneros como tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que tienen la discusión pero no logran hacerlo efectivo. En Argentina, desde que yo asumí en el 2011 como ministra de Economía a hoy, la verdad que los avances son impresionantes. Hace, claro, 11 años ya. Los avances han sido impresionantes. Y esta nueva oportunidad que también nos da el mundo en materia energética, que bueno, hoy, si queremos hablar coyunturalmente de lo que está pasando en la energía, podemos verlo, ¿no? Pero digo, claramente no es el momento de verlo como una oportunidad porque se llevaron muchísimas reservas la energía en Argentina en julio, sobre todo cuando me tocó administrarlo a mí. Pero digo, hay muchas oportunidades y Argentina, esa base científico-tecnológica, ese capital humano, ¿no?, que tiene Argentina es impresionante. El recurso humano, ¿no?, el profesionalismo para trabajar y la pasión también, la pasión para discutir. Yo, bueno, cuando también estuve ahí en Estados Unidos, hablaba con algunos empresarios, me decían, bueno, ustedes discuten mucho la política. Bueno, pero es la pasión argentina, es parte de, cada vez que viene un extranjero a Argentina, les gusta cómo discutimos nosotros eso, ¿no? El problema es cuando no logramos lo que preguntaba Alejandro antes, los consensos. Pero yo creo que hay posibilidades de generar esa esperanza y esa expectativa en Argentina. Esa expectativa tiene que traducirse también en situaciones más de corto plazo, ¿no? En situaciones donde podamos de alguna forma estabilizar esta macroeconomía que nos trae tantos dolores de cabeza, porque claramente la inflación erosiona los salarios y los ingresos de toda la población, pero sobre todo de los más vulnerables, y eso genera desconsuelo, genera violencia y genera falta de expectativa y de sueños, ¿no? Me parece que nosotros en nuestro espacio político, justo en estos días se conmemora el cumpleaños de Antonio Cafiero y también de su triunfo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Antonio Cafiero decía que un buen militante tiene que saber conducir sueños, no solamente tiene que tener sueños, sino que también tiene que saber conducir los sueños del otro, ¿no? Entender cuáles son los sueños. Nosotros no podemos tener una mirada de, bueno, en Jujuy porque hay litio se hace litio. No, bueno, capaz que los jujeños quieren hacer otra cosa. Y hay que respetarlo y hay que dar los instrumentos para que eso sea posible. Ahora, si no logramos estabilizar nuestra macroeconomía, es difícil poder, como decía Antonio, conducir los sueños, ¿no? Pero creo que es un gran desafío y tenemos que hacerlo. Teníamos una pregunta en la sala y después Verónica también quería preguntar. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Nicolás Bilinski, soy psicólogo especialista en sistemas de información en salud. Primero que todo, te felicito por tus 3 hijos. Y hablas de 2 cosas que son, digamos, en algún punto contrarias. Hablas de consenso y hablas de desconfianza. En este clima de complejidad que estás marcando entre lo que es individual y lo que es, digamos, de las poblaciones, ¿por dónde pensás? Porque, digamos, siempre por algún lado hay que empezar. Digamos, si vos tuvieses que tomar las riendas y decir, bueno, vamos a empezar por algún lado, ¿por dónde dirías que nosotros deberíamos empezar para poder entrar en este paradigma de la complejidad que hoy vivimos? A ver, entre la desconfianza y el consenso está la política, ¿sí? Y yo creo que efectivamente la política es la que tiene que hacer que esos canales confluyan, ¿no? Creo efectivamente en eso.
también, por ahí va a sonar medio raro lo que voy a decir, ¿no? Pero, y por ahí aprovecho para repudiar obviamente lo que pasó, lo que todos sabemos que pasó el primero con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y la solidaridad, por supuesto, ¿no? Pero, digo, ese punto de inflexión tan grave que vivió la política, la institucionalidad, la persona, por supuesto, me parece a mí que tenía que ser un punto de oportunidad para esa confluencia entre el consenso y la desconfianza que tenía que hacer la política, ¿sí? Me parece que eso tenía que suceder, ¿no? Y como eso finalmente parece que no sucedió, estamos viviéndolo todavía, ¿no? Pero como parece que eso todavía no sucedió, creo que lo que nos pone de manifiesto es que efectivamente este nuevo paradigma, si se quiere, tratando de utilizar también la pregunta anterior, es mucho más difícil del que nosotros creíamos, ¿no? ¿Cómo está arraigado en las personas, en cada una de las personas, esta infodemia, ¿no? Y la desconfianza, y el descreimiento, y las noticias falsas, y mis 3 hijos, digo, toda esta cosa que por ahí nosotros la podemos analizar como desde una ventana, mirar a ver qué está pasando. Bueno, cuando uno sale y se pone en el lugar, encuentra que efectivamente era mucho más difícil de lo que uno lo estaba mirando. Pero esto lo que nos tiene que hacer, para mí notar, es que uno tiene que ser más contundente, tiene que trabajar más, tiene que tener más compromiso. Es bueno saber cómo son las cosas. Siempre es malo no saber. Por eso yo siempre soy fanática de las estadísticas. Digo, hay que saber. Después, si las estadísticas nos dicen algo que no nos gusta, y bueno, la generamos nosotros. No la estadística el problema, ¿no? Generamos nosotros. La estadística no tiene el problema. La política tiene el problema por haber hecho esa situación, haber generado esa situación. Entonces, saber que ante un hecho repudiable de tal magnitud no alcanzó para que esto que vos decís, desconfianza y consenso, pudieran confluir, lo que nos está mostrando es que el problema es más difícil del que nosotros preveíamos. Tenemos que tener más compromiso, redoblar el esfuerzo, ser más analíticos, más reflexivos y pensar más en cuáles son esos sueños de toda la población. Hoy uno no puede pensar como por ahí pensaba hace muchos años en sueños más homogéneos, ¿no? Era como más fácil, me parece, antes. Hoy no hay homogeneidad en la sociedad, hay más individualismo que con el descubrimiento del átomo. Entonces es más difícil y bueno, tendremos que redoblar el esfuerzo, ¿no? Y apoyarnos en la antropología, en la sociología, en la psicología, en la medicina, etcétera, etcétera, para poder entender cómo hacemos para abordar esa problemática y lograr esa confluencia entre desconfianza y consenso. Le pasamos a Vero, que quería hacer una pregunta, y después te haría una pregunta de cierre para respetar tus tiempos, que tenés una actividad también a las 11. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta también está relacionada con los consensos, que creo que es la palabra clave. Consenso significa acuerdos y renuncias. Y una gran responsabilidad del que está en el poder, del que está en el gobierno. Y la verdad que desde que yo me acuerdo y en distintos ámbitos, yo soy médica, no ha habido consensos. No ha habido una verdadera convocatoria más allá de la foto. Y eso creo que es la primera falencia. Es muy difícil acordar, pero la honesta convocatoria es muy difícil y creo que no se da desde quienes están en el poder. Y segundo, quería hacer una reflexión con respecto a lo que mencionó de Harari. Dice, en el futuro va a haber una reconversión del trabajo y los jóvenes se van a necesitar muchos menos puestos, por ejemplo, de repositor en el supermercado. Pero ese joven posiblemente no va a tener posibilidades de aprender a manejar un dron. Por lo tanto, el complejo a futuro es muy difícil, ¿no? El futuro. Pero digo, ¿por qué no se podría, por ejemplo, lograr un consenso verdadero con acuerdos a largo plazo? Porque muchas veces los consensos son para 10 minutos y se dejaron de lado. ¿Por qué no se puede, por ejemplo, en lo que sería la educación de los jóvenes, donde tantos ahora, ¿no? Un porcentaje altísimo no logra completar la secundaria? Eso tenemos una debilidad a futuro dramática, ¿no? ¿Por qué no logramos, por ejemplo, en eso un consenso a mediano y largo plazo para una
educación a futuro y sobre todo en esta revolución del conocimiento vinculada con la tecnología. Sí, la verdad que respecto de los puestos de trabajo y de la educación, el mundo es muy difícil. Yo les mencionaba a este cientista americano, japonés, que él decía que en los próximos años, en los pocos años que vienen, 5, 10, 15 años, vamos a tener trabajadores de 100 años, ¿no? Y eso va a demandar un reacomodamiento de toda la sociedad, de la medicina, por ejemplo, de las ART, y eso genera competencia con los jóvenes también. No solamente genera competencia con los jóvenes la tecnología y la falta de conocimiento o falta de educación para eso, sino que va a haber múltiples exclusiones sociales, ¿no? de trabajadores y de futuro. Yo sigo también creyendo, por supuesto, que la educación es la clave para todo esto. Ahora, ¿cuál es la educación del futuro, no? Y la verdad que no lo sé, no sé cómo se aborda. Seguramente, y esto bueno, es un ejemplo que se da mucho, creo que en los países escandinavos, ¿no? Si un médico de hace 200 años se levanta y va a un quirófano, hoy no sabe qué hacer. En cambio, si un docente de hace 200 años y sabe lo que tiene que hacer, porque no cambió tanto, ¿no? Por supuesto se ha incorporado mucha tecnología, esto está clarísimo, ¿eh? Pero seguimos medio enseñando lo mismo, me parece, ¿no? Y ahí hay un problema de mediano y largo plazo en donde se necesita efectivamente mucho consenso, pero ¿sobre qué? A mí siempre me pasa lo mismo, el consenso sobre qué, el educativo, ¿sobre qué es? Digo, acá justo quizás no haya ningún pedagogo o un cientista de la educación, pero digo, ¿sobre qué es el consenso? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Primero tenemos que traer un montón de propuestas y después, como decís vos, acordar quiere decir renunciar también, ¿no? Respecto de un verdadero acuerdo para el consenso, la verdad que yo creo que hay como un círculo vicioso que nos genera la macroeconomía argentina, ¿no? Que es por ahí lo que no llegamos a ver, que entiendo que igual ayer algo de macro estuvieron viendo, ¿no? Pero cuando uno logra un consenso, ¿no? Al día siguiente la inflación es del 7%. Y bueno, pensemos un consenso nuevo. Y esto genera tensiones, y la política en Argentina es muy mediática, es la foto, es distinto a lo que es, por ejemplo, en Perú, ¿no? La política la hacemos de forma distinta. Entonces eso también nos hace difícil esa planificación consensuada, me parece, ¿no? Como la macroeconomía. ¿Y por qué digo es un círculo vicioso? Porque si no resolvemos la macroeconomía es difícil que tengamos un consenso para el largo plazo. Ahora, para resolver la macroeconomía necesitamos un consenso, porque no vamos a tener un programa de estabilización si no hay un consenso social y político. Entonces es como ese nudo gordiano que uno dice, bueno, ¿cómo salimos de ese nudo gordiano? Y la verdad que creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos y que yo no tengo respuesta tampoco, ¿no? La única respuesta que yo tengo para eso es que, como decía Alejandro, nosotros somos personas de diálogo. Y también han habido consensos, pero por ahí lo que también nos pasa en esto de lo mediático es que los consensos no venden tantas páginas del diario, ¿sí? Cuando vos decías lo de la foto para el consenso, yo recuerdo que en estos 2 años y medio, en mi anterior vida, cuando trabajaba en el Ministerio del Interior, logramos 3 consensos muy fuertes con todos los gobernadores y renunciando ante propuestas distintas entre gobernadores de Corrientes, Jujuy y Mendoza, pero sobre todo Corrientes, recuerdo, porque además eran discusiones que llevaba yo adelante y donde yo tuve que renunciar a cosas que por ahí nuestro espacio político quería hacer, y se lograron consensos y se caminaron buenos diálogos y buenos consensos y termina en una foto que obviamente ocupó un espacio mediático pero muy chico porque fue un consenso, no fue algo disruptivo o algo que tenga que ver con el antagonismo. El antagonismo vende mucho más. Entonces los políticos quedamos ante la sociedad como que somos los malos de la película que siempre estamos peleando y cuando hay un consenso no salen los medios, ¿sí? Y cada vez que por ahí desde la prensa del ministerio me decían Silvina salía, decía que hay consenso, cada vez que yo salía, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto va a estar la inflación? Y Guzmán se lleva con este y Guzmán te hablaba con el otro y bueno, no, pero yo te quería hablar del consenso. Y la verdad que también es difícil esta cuestión de la información, del manejo de la información y de la difusión, pero no tengo respuesta, básicamente. Una última pregunta para hacer respeto sobre el horario y agradeciéndote, cosa que vamos a hacer al final también. Apelando a tu empatía, apelando a la no existencia de infodemia, poniéndonos en un rol de ciudadano que vivimos una microeconomía y que tenemos sueños,
¿cómo podrías explicar la situación de la macro y entre lo que se está pudiendo hacer y lo que se quiere hacer, cómo esa evolución de la macroeconomía va a impactar en nuestra micro? Mira, ahí cuando pasa este atomismo de las ciencias y la economía encuentra espacio, también empieza a generar atomismo entre la economía ambiental, la economía de la salud, la macroeconomía, la microeconomía, ¿no? Y ese divorcio que hay entre todo el sector económico nada más, también genera muchos problemas, ¿no? Entonces, nosotros los economistas estudiamos cuál es el impacto que tiene la macroeconomía en la población, pero como si fuera un número, ¿no? Y me parece que esto es lo que también tenemos que hacer, caminar más, conocer a la gente, entender los problemas, generar empatía. Las estructuras miméticas en Argentina, por ahí como que limitan, si se quieren, las libertades sin que nosotros seamos conscientes de eso, pero no nos generan esa estructura mimética con los que más están sufriendo, ¿no? Y yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad enorme en ese diálogo, en ese consenso necesario para entender que esa macroeconomía vulnera libertades, vulnera derechos y sobre todo vulnera sueños. Cuando a una persona se le vulneran los sueños, nos venció. La macroeconomía nos venció a los políticos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Que nos vulneren los sueños, que nos limiten en la capacidad de construir. Y para eso tenemos que tener más compromiso, tenemos que ser más estudiosos, tenemos que mostrar que efectivamente somos gente normal, de carne y hueso, que vamos a la peluquería y que trabajamos muchas horas en esto, para poder hacer que la gente tenga sueños, pero para concretarlos también. Y eso es difícil en este mundo en el que vivimos. Y esto uno lo puede ver en la ejecución presupuestaria, ¿no? Cuando uno ve que tiene un presupuesto y esa ejecución presupuestaria es baja, y está bien que nos puteen, porque decís, pero yo te voté para que me hagas el puente, y ese puente no está, y no está porque somos chorros, porque somos ladrones, porque no lo hicimos, porque pasaron millones de cosas, digo, uno puede dar explicaciones de por qué las cosas no sucedieron, pero también están las que sucedieron, y yo siempre pongo el ejemplo del hospital de Chilecito porque a mí me enorgullece enormemente, porque fue una decisión política de hacer ese hospital, en donde tuvimos acompañamiento del Ministerio de Salud. Y la verdad es que, bueno, yo no voy a tener posibilidad de ir cuando se inaugure, pero sí tuve la posibilidad de ir para ver el terreno y después para ver algo de la construcción, ¿no? Y el agradecimiento que tiene la gente sobre esa construcción de un sueño, no es solamente una construcción de un hospital, es enorme, ¿sí? Porque es resolver un problema que ellos vienen planteando desde hace millones de años. Y eso es lo que tiene que hacer la política, resolver problemas y gestionar esos sueños, ¿sí? Y me parece que cuando nosotros vulneramos eso, fallamos como políticos. Bueno, este es un momento bueno como para cerrar y la verdad despedirte con un agradecimiento y el honor a tu coherencia, profesionalismo, trayectoria profesional y sobre todo personal, pedir un grandísimo aplauso para Silvina para despedirla. Muchísimas gracias, Silvina.